Hermanos, Dios los bendiga, esperando todos estén bien en sus hogares y hoy estaremos meditando en la palabra bíblica que se encuentra en el capítulo 7 de Lucas, del 1 al 10. Así es de que les queremos agradecer a todos los hermanos que están orándonos por otros, que están eh, de alguna u otra manera intercediendo de unos por otros, las necesidades. Y no solamente intercediendo, sino también actuando en ayudar a otros, en mandar las ofrendas, mandar los diezmos, mandar la ayuda a los hermanos en Venezuela y a todos aquellos hermanos que están de alguna manera preocupados pensando en la iglesia, pues estamos orándonos por otros y les agradecemos y esperamos en Dios que pronto podamos reunirnos y por lo pronto podamos seguir siendo la iglesia donde quiera que estemos, obrando y orando en donde quiera que Dios nos mande o estemos. Vamos a orar y empezaremos con nuestro devocional de hoy. Padre, te damos gracias por este día, gracias por la bendición de poder ver un día más de vida. Te agradecemos por tu misericordia, por tu gracia. Y Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos recuerde, Señor, la parte que debemos de hacer como hijos tuyos, hijas tuyos, y podamos seguir en nuestro caminar espiritual, en medio de nuestros dilemas, y sabiendo que tenemos la confianza y la fe de poder contar con la benevolencia tuya, la misericordia y el amor que viene solamente de ti. Pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos uses y que sea de bendición en nombre de Jesús. Amén. Este pasaje dice, cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Este pasaje nos lleva a pensar en varias situaciones que tienen que ver con nuestra realidad. La fe en medio de la situación en que vivimos o en medio de los problemas en que vivimos. ¿Cómo ponemos en práctica nuestra fe? Hay una realidad que tiene que ver con nuestras vidas y es la realidad de nuestra fe en Dios. Esta fe se desarrolla dependiendo de nuestra comunión con Dios y se desarrolla también en creer la palabra de Dios. Se desarrolla también creyendo y viviendo bajo la autoridad de Dios. Entonces, tenemos que entender por qué Dios nos ha empoderado cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús nos estaba empoderando y nos estaba asegurando su acompañamiento en medio de cualquier circunstancia. Es por esa razón que no importa en qué circunstancia estemos pasando, la palabra de Dios y la certeza de que Jesús está con nosotros
es una realidad que sucede aunque ni nosotros estemos deseando o pensando en esa realidad. Esto es algo que nos debe de poner a pensar. Esto es algo que nos debe de llevar a actuar en medio de las circunstancias. Y como ejemplo está la vida de este centurión, que a pesar de su realidad, él le creyó a Jesús y tenía fe en este hombre del cual él no conocía. Esta realidad en su vida, del perder, al ver un ser querido que estaba a punto de perder la vida, le lleva a él a pensar y a creer en la persona de Jesús. Esto es algo que nos choca a nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos que solamente el hecho de ser creyentes, ya tronando los dedos, Jesús va a cumplir nuestros caprichos o nuestras peticiones o nuestros deseos. Pero esta realidad no es así. La realidad tiene que ver con una fe conectada y una fe también que tiene que ver con la obra en cada uno de nosotros. Tiene que ver con entender mi posición en Dios, en Cristo, y tiene que ver también con la parte que me toca hacer en mi vida cotidiana como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios. Entonces, el centurión está en una situación donde él escucha de Jesús y esta realidad le lleva a él a creer y decir, bueno, si Jesús sana, yo sé que Él puede sanar. Si Jesús obra de esta manera, yo creo que Él puede sanar a este ser querido que está a punto de morir. Un centurión romano era una persona que estaba bajo autoridad por lo menos de 100 soldados. Estas personas, estos personajes estaban ligados a seguir las reglas de sus superiores. Ellos estaban ejercitados para seguir las instrucciones al pie de la letra. Eran personas que tenían la autoridad para mandar a todas las personas que estaban bajo su mando. Es por esa razón que cuando él escucha que Jesús sanaba, él entendía que esta persona tenía autoridad, autoridad espiritual, autoridad de sanar, autoridad de cómo él lo percibía. Esa era su forma de percibir a Jesús. Pero a la misma vez le conmovía el saber que había una persona que podía suplir esa necesidad. Y el centurión, basado en su circunstancia y entendiendo su posición de autoridad, sabía que Jesús tenía una autoridad mucho mayor que la que él tenía, y por eso se sometió a la autoridad de Jesús. He aquí las palabras del centurión donde dice: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales. Este es un, son unas palabras de alguien que reconoce la autoridad espiritual, y este centurión lo podía percibir. Lucas nos establece que, por lo menos en este relato, hubo ciertas cosas que el centurión tomó en cuenta y pudo percibir en la vida de Jesús. Primero, era un hombre que respetaba la comunidad judía. Su testimonio le predecía que era un hombre digno del respeto de la comunidad, ya que les había permitido construir una sinagoga, era bueno con la comunidad, era un buen juez entre las situaciones que se vivían en esa comunidad. Pero sobre todo era un hombre que podía percibir también en lo espiritual, y era un hombre que le creyó a Jesús. No sabemos, aquí el relato no nos dice si había conocido de Jesús, si había escuchado de Jesús, no se dice, pero ni se dice si conoció a Jesús, porque él realmente nunca tuvo un encuentro con él.
Pero la realidad es que tiene que ver con nuestros días, y la realidad de este centurión es que él puso en práctica la fe que depositó en Jesús. Y esto es algo que nos debe traer a nosotros esta realidad. ¿Realmente le creemos a Jesús en medio de nuestros problemas? ¿Realmente le creemos a Jesús y ponemos en práctica nuestra fe en medio de los problemas o en medio de las situaciones que estamos pasando? Este ejemplo del centurión que aboga por un ser querido y que no se atreve a encontrar a Jesús, pero deposita toda su fe en Él, le cree a la palabra de Jesús, y he aquí el resultado de una respuesta, el resultado de una oración o de una petición, pero puesto en práctica bajo la fe de una persona que le creyó a Jesús. Esta petición nos lleva a nosotros a pensar en la realidad de hoy, en tantas cosas que nosotros intercedemos unos por otros, y mientras muchas cosas no se cumplen o no se lleva a cabo, o no vemos una respuesta o no vemos ningún resultado, tenemos que revisar nuestra vida, tenemos que hacer una revisión introspectiva para saber si realmente estamos alineados, si nuestra vida está alineada con el favor de Dios, si realmente somos dignos y nos sometemos no solamente a la autoridad de Jesús, sino también le creemos a la palabra de Él. Muchas veces esto es lo que nos hace falta en nuestros días. Someternos a Dios en autoridad, sobre esta autoridad, y también creerle a la palabra de Él. El centurión con toda certeza dice: Señor, no te molestes. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Esta es una fe que está completamente puesta en la autoridad de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros oramos o intercedimos y no pasa nada? Muchas veces a veces esta situación puede ser muy, muy peligrosa, porque nosotros a veces pensamos que no oré bien, o a lo mejor estoy mal. No, también tenemos que entender que Dios es soberano sobre las cosas y sobre todos nosotros. Y en muchas situaciones Dios hace según su voluntad. Pero nosotros tenemos que estar alineados en nuestra relación con Dios. Nuestra fe, nuestra vida tiene que ver y verse y hablar de los frutos, del fruto del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos percibir el favor de Dios y entender la realidad en nuestros días, en nuestras situaciones, y poder interceder por lo que realmente es necesario, por lo que realmente podamos el Espíritu Santo en nosotros guiarnos a interceder y esperar y depositar nuestra fe en Dios. Esta realidad en el día de hoy nos lleva a pensar en que necesitamos poner en práctica la fe y necesitamos creer la palabra de Dios. Es algo penoso hablar de las personas que son creyentes, somos cristianos, y muchas veces no sabemos lo que dice la palabra de Dios, o nos quedamos pensando si realmente lo dice o no. Y nosotros como creyentes tenemos un mandato, tenemos la obligación de depositar nuestra fe en la palabra de Dios, y para eso tenemos que conocerla, tenemos que sumergirnos en ella para que nuestra fe pueda realmente abrazarse de la palabra escrita y poder estar firmes en esta fe porque la hemos creído, porque la hemos leído, porque la escuchamos, porque le creemos a la palabra de Dios. Es tiempo que el cuerpo de Dios, que es la iglesia, pues ponga en práctica esta realidad en nuestros días. Es tiempo que la iglesia le crea a Jesús y crea la palabra escrita, y que es tiempo que nosotros como creyentes
abracemos con toda seguridad la palabra de Dios, creyéndola y poniéndola en práctica en nuestros días, en nuestras vidas, en nuestras familias, donde quiera que estemos. El soldado no conocía a Jesús, pero él le creyó y depositó su fe en él. Y le dijo, solamente di la palabra. Esta es una realidad que a veces nos lleva a pensar, y Jesús le hace les pone en cara a los judíos, y se quedó asombrado y dice, se dirigió a la multitud que le seguía y les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. La impresión de cada creyente, o las personas se van a llevar de cada creyente, es la forma cómo respondemos, cómo actuamos y cómo vivimos. Y cómo realmente ejemplificamos la vida de Jesús en nuestros días, en donde nos desarrollamos. Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que provoca en otras personas el querer conocer o el querer vivir una vida diferente, porque alguien puede presentarles esta diferencia. Esta responsabilidad nos toca a nosotros como iglesia. Es por esa razón que hoy más que nunca debemos de abrazar la palabra de Dios, debemos de ponerla en práctica y debemos de creerla. Pareciera que todos hoy en la realidad necesitamos conocer más de Dios, necesitamos hambre por la palabra de Dios, necesitamos no solamente hambre, pero poder ponerla en práctica en nuestros días, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. La realidad es que Dios desea obrar en nosotros, pero nosotros tenemos que alinearnos con su amor, con su autoridad, con el deseo de Él, para que el Espíritu Santo pueda dar ese fruto y pueda dar testimonio a todos los demás. Jesús en este relato, como les dije, no conoció al centurión, pero lo que escuchó de esta persona se quedó asombrado por las palabras de esta persona. No solamente porque fue humilde al hacer esta petición, sino que reconoció la autoridad de Jesús. Y Jesús también les dice a los discípulos en Mateo y en los evangelios, donde habla acerca de el que quiera ser mayor entre vosotros, tiene que ser el menor. Había un sentido de humildad en este centurión al hacer una petición a Jesús. Había un sentido de amor por su criado, por esta persona, por este ser querido, que él ponía todo o hacía todo a un lado con tal de interceder por este ser querido. No había un sentido egoísta, no había nada que hubiera de por medio para que la fe del centurión pudiera abogar a favor de este ser querido. Tú y yo necesitamos ser más sensibles a las necesidades de los demás. Necesitamos ser humildes al hacer peticiones, al venir ante Dios con toda humildad. Pablo les dice a los filipenses y a los colosenses, oren, en todo tiempo oren. Hay un salmo que nos dice que debemos de humillarnos ante el Señor. Esta realidad nos tiene que chocar a nosotros, porque hoy no pensamos en venir a Dios a través de la oración, a través de hacer peticiones con una humildad y buscando su rostro, buscando el favor de Dios en medio de las circunstancias. Y tú y yo necesitamos ser humildes. Tú y yo necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Necesitamos ser sensibles a las necesidades de otros para poder despojarnos y para poder interceder. Es necesaria la humildad. Y tú y yo necesitamos la humildad, necesitamos percibir esta realidad.
Debemos ser los pies de Jesús, debemos ser las manos de Jesús, debemos ser los ojos. Pero si tú y yo no percibimos esta forma, solamente seremos oidores. Creemos de lejos, pero nunca seremos los que estamos actuando en medio de la realidad con la fe puesta en Cristo. Recordemos que Dios, a través de la vida de Jesús, Él vino para que pudiéramos vivir una vida diferente en la tierra. Y esa es la vida del reino de Dios. Y la vida en el reino de Dios, el creyente, los hijos de Dios, son sensibles a la necesidad de los demás. Son poseedores y son actores en la vida y en la realidad de una vida diferente con la fe en Cristo. No solamente Dios nos ha empoderado para ser hijos e hijas de Él, pero nos ha empoderado para vivir, para agradarle a Él y vivir vidas que hablen de su amor, de su misericordia. Dios nos ha empoderado para eso. Y es tiempo que todos empecemos a vivir como tales, como hijos, hijas de Dios, empoderados, con humildad, sin miedo en medio de las circunstancias, con una fe puesta en Dios, con una fe puesta en la palabra de Dios, para que Dios obre en nuestras vidas, obre en la comunidad, obre en el país. Pero es tiempo que actuemos como iglesia. Es tiempo que le creamos a Dios, que le creamos a su palabra. Y de manera que podamos ver los milagros que Dios hace cuando venimos ante Él humillados, sinceros, y Dios obrará a través de nuestras peticiones. Que sea cual sea el resultado, nuestra vida debe de seguir y debe de seguir obrando en la realidad, en medio de todas las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de lo que sea, porque nuestras vidas dependen de Dios. No dependen de nuestros éxitos, no dependen de nuestros fracasos, no dependen de nuestra realidad, dependen de Dios. Y con Dios tenemos un futuro asegurado, tenemos una vida diferente, tenemos la respuesta que necesitamos a nuestros dolores, a nuestros problemas. La pregunta para ti y para mí es, ¿estoy viviendo como un hijo o hija de Dios en esta realidad de hoy? ¿Estoy poniendo en práctica la fe que he depositado en Cristo a través de mi vida cotidiana? Y si esta es una realidad para ti, yo te invito para que tú puedas empezar y puedas pedirle a Dios y empezar a empoderarte y entender la realidad en la cual Dios nos ha puesto hoy en este día, en medio del tiempo en que estamos, y podamos ser la diferencia en el día de hoy. Hermanos, yo espero que sea de bendición y que estén donde estén, sepan que les amamos y que oramos por ustedes y que deseamos y les mandamos un abrazo y deseamos que pronto podamos estar juntos. Yo espero que sea de bendición, hermanos, y que Dios me les bendiga.